Y conversamos esta noche con el diputado de Renovación Nacional, presidente de la Comisión Investigadora del caso Procultura, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Álvaro. Gracias por la invitación. ¿Cómo calibra, ¿no?, esta declaración que se ha conocido hoy día del psiquiatra Alberto Larraín? La primera, ¿no? Después de mucho tiempo había harta gente que le estaba pidiendo de alguna manera romper este silencio, hablar, porque había mucha gente que estaba siendo salpicada además por todo este caso. ¿Qué valor le asigna esta declaración a usted? Yo creo que embarra más todo, porque de alguien que ya tiene credenciales de sinvergüenza en el país, particularmente por la cantidad de antecedentes que hay, que él diga que no ha hecho nada, la verdad es que a esta altura no le cree nadie una declaración de ese tipo, sobre todo cuando no está avalado de los antecedentes contundentes que hay, que están determinando precisamente lo contrario en razón de la investigación o de las conclusiones que ha tenido la Fiscalía, Álvaro. Entonces, me parece que es una declaración más para poder proteger al gobierno, al presidente de la República, a los militantes de su sector político, particularmente del Frente Amplio, ante los antecedentes escandalosos que han salido en las últimas horas que vinculan directamente a Alberto Larraín o con el presidente o con militantes a propósito de financiamiento ilegal de la política, lo que revela de que acá había orquestada una operación para poder sacarle plata al fisco, sobre todo a los más vulnerables, que son platas públicas, y con esas platas poder financiar otro tipo de cosas, entre ellas la política o bien a militantes del Frente Amplio, según obviamente los antecedentes que ha entregado la Fiscalía, y obviamente también para enriquecerse ellos y los suyos y no cumplir con los trabajos los cuales estaban encomendados, porque recordemos, Álvaro, que esta fundación multiplicó por 10 los ingresos que recibió el fisco desde el año 2022, una vez que asume el presidente Boric con aceleradas aprobaciones de presupuestos. Se convirtieron en especialistas de la noche a la mañana en asentamientos precarios, en temas habitacionales para los más vulnerables, siendo que no solamente no tenían el giro, sino que no tenían ningún tipo de expertise en aquello, y por lo tanto las redes de poder de Alberto Larraín sirvieron precisamente para que esos recursos se aprobaran con mayor facilidad y con una mayor complicidad, además, respecto a cómo se otorgaban y con la discrecionalidad en las cuales estos recursos se ponían en los bolsillos de Sí. Procultura. Ahora, ¿cumple el objetivo de alguna manera sacar a la moneda de todo este embrollo, de blindar al presidente? ¿Cumple el objetivo la declaración? Yo creo que todo lo contrario, porque cuando sale una declaración de este tipo, la verdad es que genera rabia, genera escozor, genera indignación, porque con una liviandad a toda prueba y que revela también lo que es capaz esta persona con tal de tratar de sacar a la moneda del foco de atención, hace aseveraciones que, como te decía Álvaro, nadie en el país, yo creo a esta altura, puede creer una palabra de lo que diga el señor Alberto Larraín, sobre todo con los antecedentes que se han revelado públicamente. Por lo tanto, lo que hace es parecer hacer que genera una defensa corporativa del gobierno para tratar de sacar al presidente Boric de acá, cuando las conversaciones del presidente Boric y la amistad evidente que tenía con él, sin ninguna duda que la utilizó para poder valerse de aquello y sacar recursos públicos. Cuando mete al expresidente Piñera me parece de una evidente estrategia política, considerando que los recursos que se adjudicó durante el gobierno del expresidente Piñera eran 10 veces menos y eran respecto a materias vinculadas a propios de cultura, del giro que tenían. Cuando llegó el presidente Boric, ese giro mutó rápidamente para poder embolsarse miles de millones de pesos, producto precisamente de utilizar esa cercanía, esas redes de poder. Recordemos que contrató también a la ex primera dama, Irina Caramano, precisamente Mm. como dijo su ex señora, para comprar poder, para poder aprovecharse de esa situación y generar toda una red entramada de una red política para poder valerse de ella y hacerse de millonarios recursos públicos. Recordemos que hay inversión en instrumentos de inversión de recursos públicos, cosa que no se puede hacer probablemente para lucrar, contrataciones en los gobiernos regionales de funcionarios, lo más probablemente que exigido por las mismas gobernaciones, a propósito de lo que salió en la región metropolitana, recursos no rendidos, programas no cumplidos, y también tercerización de los recursos. Recordemos, Álvaro, que se utilizaban eh, otras sociedades o bien empresas para poder tercerizar que pertenecían a la misma Procultura, es decir, una fundación sin fines de lucro que claramente lucraba
se ponían sus propios sueldos, es decir, era precisamente una red bien orquestada, pareciera Sí. ser ya a esta altura de crimen organizado para efectos de poder vaciar de recursos del Estado y poder dejarlo en sus propios bolsillos o en los bolsillos de sus más cercanos. Eso es por lo menos lo que todos conocemos hasta ahora, Álvaro, y esa declaración, la verdad es que no tiene ningún tipo de credibilidad a los Diputado, antecedentes que hoy día están, sí, que son públicos. y esto de espionaje político, donde un sector del Frente Amplio, no todos, ¿ah? Porque por ejemplo Gonzalo Winter no se sumó a eso, pero una parte importante del Frente Amplio está hablando de que la Fiscalía está haciendo una suerte de operación de espionaje político. ¿Qué le parece? Sí, yo también leí hoy día a Javiera Morales, que es diputada del Frente Amplio, que también está alejada de esa tesis, y el presidente Boric. Me parece que están a tiempo para poder recapacitar respecto a esa declaración, porque cuando hablamos de espionaje político son palabras muy graves, sobre todo cuando vienen del partido que está siendo investigado precisamente por la Fiscalía. Entonces aquí es donde empieza el deterioro y se empiezan a socavar a las instituciones, Álvaro, empiezan a tratar de amedrentar a la Fiscalía para que no se realice su trabajo con la profundidad que corresponde, y eso se agrava cuando viene precisamente de las autoridades políticas que están llamadas a fiscalizar y garantizar que las instituciones funcionen, sobre todo cuando tienen provisión constitucional expresa de poder interferir en cualquier investigación judicial que se esté desarrollando. Por lo tanto, me parece bien que el presidente se aleje de aquella declaración, pero me parecería mejor que lo hagan de manera sistemática y reiterada. Recordemos que hace algunas semanas estaban a punto de pedirle una reunión al fiscal nacional, precisamente por cómo se estaba llevando a cabo la investigación. Y eso me parece muy grave. ¿Sabes por qué además, Álvaro? Porque están siendo investigados ellos mismos y se vulnera un principio que es básico, que es la igualdad ante la ley. Es decir, cuando están siendo investigados ellos, la culpa es de la justicia, pero cuando está siendo investigado cualquier ciudadano chileno o el que piensa distinto a ellos, la justicia está actuando como corresponde. Y eso obviamente hace perder credibilidad a cualquier gobierno y a cualquier autoridad política, y obviamente que termina deteriorando el accionar de la justicia y con ello la credibilidad de las instituciones. Muy breve, nos queda un minuto sobre la acusación constitucional contra el gobernador Durán. Al parecer hay varios que ya se han desmarcado. ¿Cómo ve esa posibilidad? El delegado presidencial. Sí, nosotros creemos firmemente que el delegado no cumplió con sus obligaciones mínimas, Álvaro, que era de resguardar la seguridad del estadio, poder terminar con que no se iniciara y terminar con el partido y poder entregar y haber entregado las instrucciones en tiempo y forma, no 2, 3 horas antes, momentos en los cuales no se podía tomar ninguna precaución, al menos razonablemente eh, clara para efectos de poder evitar en este caso 2 muertes. Mm. Y por lo tanto, quien incumple sus obligaciones mínimas como delegado, obviamente que tiene una gran responsabilidad. Es verdad que no nos ha ido bien con las acusaciones constitucionales, Álvaro, pero esperamos ahora que el centro político se sume ante una persona que claramente no está apta para su cargo, y que cualquier evento de esta envergadura el día de mañana se puede correr la misma suerte con la pérdida lamentable que hubo de 2 jóvenes. Gracias, diputado, por conversar con nosotros esta noche. ¿Ah? Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Álvaro. Buenas Buenas noches. noches.